Bueno, muy buenos días para los tres. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Sí me Buenos días. escuchan bien? Sí, ¿Sí? Entonces, primero escriban sus nombres, por favor, en el chat. Y vamos a darle inicio entonces a la clase de hoy. La clase del día de hoy es guerrillas campesinas y Frente Nacional. Entonces, anteriormente habíamos visto el Bogotazo y la violencia en Colombia. Entonces, voy a mostrarles la línea del tiempo que estábamos construyendo la vez pasada, que ya la tengo un poco más desarrollada. Entonces, esta es la línea del tiempo y la historia de Colombia hasta el momento donde más o menos vamos. Entonces, si se dan cuenta, de 1945 de 1948, que estamos, empieza la época de la violencia con el asesinato de Gaitán. Entonces, aquí se empiezan a desarrollar diferentes problemáticas, como primero se empieza a gestar una guerra civil entre liberales y conservadores. ¿Sí? Entonces todavía no es, digamos, una guerra declarada, sino apenas se dan los inicios de la violencia. ¿Sí? Entonces, aquí de parte de los liberales se empiezan a gestar grupos guerrilleros y bandoleros, y de parte de los conservadores, grupos armados también llamados pájaros y chulavitas. ¿Sí? Pero entonces los pájaros y chulavitas serían el grupo armado de los conservadores, y como en ese momento los conservadores están en el poder, ¿sí? Eso quiere decir que hacen parte del gobierno, entonces estos grupos tendrían financiación del gobierno. En cambio, las guerrillas liberales, hay, digamos, dos clases de guerrillas que se gestan en ese momento. La primera es la guerrilla liberal, que en primer momento tendría apoyo por parte del Partido Liberal, y una guerrilla de corte comunista. Y esa, digamos que primero, antes de ser guerrilla, sería autodefensa campesina. Pero entonces, después del tiempo, esta guerrilla liberal ya no va a tener el apoyo del partido, sino que el partido la va a dejar totalmente abandonada y va a abandonar a todas las personas que tomaron armas. Y pues ellos ya van a empezar, por eso es que después se vuelven bandoleros, porque ya no tienen, digamos, un lineamiento político claro, ¿sí? Porque como el partido político liberal los olvida y los deja solos, entonces ya no van a tener un lineamiento. En la parte de arriba había explicado que están la mayoría de presidentes y personajes, digamos, importantes. Y en la parte de abajo están también, más que todo, hechos históricos importantes, pero acá arriba también puse algunos, como la muerte de Gaitán, y en 1958 se gesta la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que es una organización campesina que buscaba recuperar tierras y, digamos, luchar por una reforma agraria en el país. Entonces también hay que evidenciar que digamos, estas luchas revolucionarias y guerrilleras en esta época tienen influencia directa de la revolución cubana. ¿Sí? Si se dan cuenta, la revolución, 2 años después de iniciar la época de la violencia, se desarrolla la revolución cubana, y esta revolución cubana va a tener una influencia en las revoluciones posteriores de toda Latinoamérica.
¿sí? Y Colombia pues no va a ser una excepción. Entonces, si se dan cuenta, de 1948 a 1958, o sea, 10 años, dura esta época llamada la violencia. Después de esta época viene el Frente Nacional. Ese tema también lo vamos a explicar el día de hoy, pero dentro de este Frente Nacional existe un Frente Unido. Digamos que el Frente Nacional es el programa del gobierno, ¿sí? El programa que va a crear el gobierno para, digamos, darle fin a esa época de la violencia. Pero también existe el Frente Unido, que el Frente Unido sería, digamos, una plataforma amplia. Entonces, el Frente Unido sería una plataforma amplia que crearían los grupos políticos que están por fuera del bipartidismo y que estaría liderada por Camilo Torres Restrepo. Y nosotros vimos quién era Camilo Torres en religión, era el cura, un cura intelectual muy importante que después se enlista con el Ejército de Liberación Nacional, ya que empieza a sufrir de persecución y de amenazas. ¿Sí? Entonces, después de esto, entonces en la parte de abajo podemos ver, por ejemplo, en 1953, en plena época de la violencia, Rojas Pinilla es digamos, un general del ejército, toma el poder de forma, digamos, autoritaria o violenta, por decirlo así. Y esto se convierte en una dictadura militar. ¿Sí? Entonces, Rojas Pinilla, digamos que uno de los aportes más importantes que hizo en medio de esa dictadura fue crear un proceso de paz con las guerrillas liberales, ¿sí? Las guerrillas que antes eran liberales. Entonces, bueno, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero es como para que lo vean dentro de la línea del tiempo. En 1960 inicia la guerra de guerrillas, ya no va a ser, digamos, guerra, digamos, bandolera o de autodefensa, sino ya se conforman en sí las guerrillas. Y esta guerra de guerrillas va a venir hasta la actualidad. ¿Sí? Inicia en 1960 con, obvio, la influencia de la Revolución Cubana. Pero entonces la primera guerrilla que se funda es en 1964 con la Operación Marquetalia. Se fundan las FARC. Un año después, con la Operación Simacota, es fundada el Ejército de Liberación Nacional. ¿Sí? Un año después de la fundación del Ejército de Liberación Nacional muere Camilo Torres Restrepo en un combate. Era su primer combate, como ya les expliqué antes, en religión. Pues él era un hombre más que todo de palabra, de público, de ideas, y no era tanto un hombre de armas. Entonces, el hecho de que no tuviera tanto conocimiento, digamos, en esa parte, hizo que su muerte fuera inminente. Entonces, eh, después de esto, ya en 1970, Rojas Pinilla vuelve otra vez a ser candidato de la presidencia por un partido, pues ya que el man en su época hizo bastantes cosas como para el pueblo, o sea, a pesar de que fue una dictadura militar, él tuvo muchas políticas públicas para la gente y digamos que la gente lo apoyó bastante. Entonces él decidió con un partido político fuera del bipartidismo llamado Asociación Nacional, bueno, la NAPO, no me acuerdo cuáles son las siglas, Alianza Nacional Popular. Entonces esa Alianza Nacional Popular fue el partido con el cual Rojas Pinilla buscaba volver de nuevo al poder, pero en ese momento se da un robo a las elecciones. Eso quiere decir que él iba a ser el presidente,
pero cortan en el momento en el que están contando los votos ese día, 19 de abril de 1970, cortan la transmisión de la cuenta de los votos, supuestamente se va la luz y cuando vuelve la luz ya ha ganado Misael Pastrana, ¿sí? Sabiendo pues que dentro de los votos antes de que se fuera la luz estaba ganando Rojas Pinilla, pero pues por eso es que se dice que fue un robo a las elecciones. Entonces de este hecho surge otro grupo armado como es el M-19, ¿sí? El M-19 nace debido a ese robo de la selección. Pero entonces el surgimiento de ellos va a ser un poco más adelante con una operación también, pero digamos que esta operación no sería como la Simacota y la Marquetalia, que estas operaciones serían más que todo enfocadas a la toma de pueblos, toma armada. En cambio, el M-19 haría una operación un poco más simbólica y política, como fue el robo a la espada de Bolívar. Sí, ellos entraron a la casa, a la casa quinta donde vivía Bolívar aquí en Bogotá, y se roban la espada de él como símbolo de lucha, ¿sí? Como diciendo Bolívar vuelve a la lucha y vuelve otra vez a combatir por una nueva Colombia. Entonces, eso sería, digamos, un hecho más que todo político, y de este hecho surgiría el M-19. ¿Listo? Entonces, también es bien importante que desde 1961 a 1970 se desarrolla un programa que se llama Alianza para el Progreso. ¿Sí? Este programa tendría como fin digamos, contrarrestar la influencia de esta revolución francesa, revolución cubana, disculpe, por parte de los Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos entonces vendría a nuestro país y conformaríamos lo que es la Alianza para el Progreso, y esa Alianza para el Progreso significaría aportes económicos por parte de Estados Unidos para Colombia. Entonces esos aportes contribuirían a la urbanización de nuestro país y a diferentes, digamos, aspectos de desarrollo y de progreso. Por eso se llama Alianza para el Progreso. Pero entonces el fin político real de este programa sería contrarrestar la influencia de la revolución cubana y, digamos, minimizar más eh, la influencia también de los grupos armados que estaban naciendo. Si no era, digamos, porque el Estados Unidos quisiera ayudarnos por simple ayuda, no, sino porque tenían un fin político también, que era contrarrestar el comunismo en América Latina. Entonces ya yéndonos un poco más a lo que es el tema del día, la idea es que este mapita, esta línea del tiempo la vayamos haciendo todos en el cuaderno. Cuando yo la termine, la voy a publicar, pero entonces si ustedes quieren ir adelantando trabajo, sería bueno que la fueran copiando. Eso lo expliqué en la clase pasada también. Listo. En cuanto a la explicación de la línea del tiempo, ¿tienen preguntas? ¿No? Bueno, no tiene preguntas. Entonces, continúo. Entonces vamos a hablar más de cerca de lo que fue las guerrillas campesinas y finalmente el Frente Nacional.
esa explicación va a salir de un texto que se llama De los movimientos de autodefensa campesina a la conformación de las FARC en el periodo 1946 y 1966. Entonces, como antecedentes históricos, podemos mencionar que en el siglo XX siempre, y como lo vimos ahorita con lo de la reforma agraria y eso, siempre ha existido un problema de la tierra en Colombia, ¿sí? Y ese problema de la tierra pues se ha evidenciado en que la mayoría de personas que tienen territorios es personas que tienen dinero y aparte es un número muy reducido, ¿sí? O sea, por ahí de 10 personas que tendrían toda Colombia, solamente dos de ellas tenían la mayoría del territorio y el resto de personas estarían sin tierra. Entonces es un problema bastante y inequitativo y desigual. Entonces, pues ya explicamos cómo se dio un impulso de la industrialización en el país en 1920, que hubo un incremento de la producción cafetera y este auge, digamos, cafetero generó una expansión económica y una desigualdad en la distribución de la tierra. Y entonces digamos que lo bien importante que esta expansión económica sea más que todo en la región de Sumapaz y en el sur del Tolima, ¿sí? Entonces digamos que también en 1920 hay una expansión de la frontera agrícola en busca de mejores condiciones. Entonces muchos grupos campesinos empiezan a organizarse para tomarse las tierras, digamos, de forma violenta, pues no violenta, sino a la fuerza, ¿sí? Entonces empiezan a crear técnicas de limpieza, ¿sí? Como tumbar, entonces primero tumban, y de hecho eso todavía la utilizan grupos como el proceso de liberación de la madre tierra en el Cauca, que ellos primero tumban, digamos, la maleza y la, el bosque nativo, por decirlo así, lo queman y después de quemado, como digamos el fuego lo que hace es abonar la tierra, ya después de que es quemado pueden empezar a sembrar, ¿sí? Entonces es bien importante esto porque en ese momento las tierras que no eran productivas eran del Estado, ¿sí? Eran tierras baldías, y eso se llama tierra baldía. Entonces, por eso era que ellos, digamos, hacían ese proceso de tumbar, quemar y sembrar, porque al sembrar ya se convertía en una tierra productiva. Pero entonces el problema era que al desarrollar este proceso de limpieza, esas tierras no tenían títulos ni propiedad, títulos de propiedad, ¿sí? Eso quiere decir que no contaban con recursos ni con servicios públicos. Entonces, inicialmente, los productos que se podían sacar de esas tierras eran primero para el sustento de los grupos campesinos que decidían tomarse esas tierras y luego, si sobraba algo, servía para la comercialización. Estas personas que se tomaban esas tierras, estos grupos campesinos, se llamaban colonos, ¿sí? Y los colonos, como les contaba, les daba un valor a la tierra porque antes de que ellos se tomaran esas tierras eran tierras sin valor, eran tierras improductivas, pero al convertirlas en tierras productivas, les daban un valor a esa tierra y la hacían, digamos, importante, digamos, tanto para el gobierno como para ellos. Ya no había ya no era un terreno baldío, sino un terreno productivo, ¿sí? Entonces, en ese momento de la historia de Colombia, existían muchísimos terrenos baldíos, ¿sí? Había mucho terreno que no tenía dueños, ¿sí? Y entonces, o sea, digamos que los terrenos baldíos son de propiedad del Estado, pero digamos que no había personas que fueran dueños con títulos de esos territorios. Entonces el Estado aprovechó esto y posibilitó la acción de las empresas para, digamos, que se tomaran esos terrenos.
¿sí? O sea, no a personas y a campesinos comunes, sino a empresas que pudieran, digamos, producir en ese territorio. Entonces, este hecho de que el Estado le hubiera dado terrenos baldíos a los grandes empresarios cambió la vida nacional y favoreció el desarrollo del capitalismo. Y entonces es bien importante entender que las empresas, ¿sí? La mayoría de empresas que se tomaron estos terrenos eran empresas multinacionales extranjeras, ¿sí? Como por ejemplo la United Fruit Company en su momento. Sí, ellos se tomaron mucho territorio pues de la parte de la costa y lo convirtieron en simplemente tierras para cultivar bananos. Sí, le pagaban, digamos, a la gente del común, pero entonces el problema fue que la mayoría de esas tierras se las dieron a extranjeros. ¿Sí? Entonces eso mismo pasó en Sumapaz, en donde los dueños incrementaron sus predios. Ah, bueno, en el Sumapaz no pasó, digamos, lo mismo, sino algo parecido, pero entonces ya en el Sumapaz no era con los empresarios, sino con los dueños, digamos, de grandes terrenos que incrementaron los predios con el trabajo que los colonos ya habían hecho antes. Como les expliqué, los colonos tenían que limpiar el terreno, ¿sí? Entonces cortaban, quemaban y sembraban. Y los dueños de esos territorios se tomaron esas tierras porque ellos sí tenían, digamos, los títulos, ¿sí? Entonces prácticamente fueron arrebatadas las tierras que trabajaron pues los campesinos y los obligaron o a abandonar el terreno o a aceptar un contrato de arrendamiento, ¿sí? O sea, como ellos no tenían título, a pesar de que ellos trabajaron la tierra y que ellos la limpiaron y le dieron un valor, los dueños los obligaron o a abandonar el terreno o a aceptar un contrato de arrendamiento. ¿Sí? Entonces, este contrato de arrendamiento demuestra una relación aún feudal de la tierra, ya que perdía su libertad de trabajo y la tierra recuperada. Eso quiere decir que los campesinos, pues debido a ese contrato de arrendamiento, ya no tenían, digamos, una propiedad de tierra y también habían perdido el trabajo que hicieron frente a la limpieza. ¿Sí? Prácticamente le ahorraron trabajo al dueño. ¿Sí? Entonces también frente a esta relación feudal que se empieza a desarrollar con esos arrendatarios y esos arriendos al terreno, es que estos campesinos tienen que darle una parte del trabajo al dueño de la tierra, al arrendador. Entonces, por eso es que se dice que es una relación feudal. Y existían, digamos, dos tipos de personas que trabajaban con este tipo de contrato. El primero es el aparcero, que pagaba el uso de la tierra con cosecha, y el peón. Y el peón obtenía pequeños salarios de su trabajo. ¿Sí? Entonces, no sé ustedes qué piensan que sería mejor, ser un peón o ser un aparcero. El aparcero, como les explicaba, es la persona que pagaba el uso de la tierra con cosecha y el peón era alguien que recibía un pequeño salario por su trabajo. Cuéntenme ustedes qué piensan. Un peón que recibía un pequeño salario por su trabajo. ¿Crees que era mejor, Guillermo? Bueno, pues ahí, pues yo creería que sería mejor ser una parcera. ¿Por qué? Porque un peón a ti te van a pagar, digamos, un salario mínimo por mucho trabajo que tienes que realizar. O sea, tienes que hacer mucho más trabajo del que te van a pagar. En cambio, una parcero, pues obviamente hay que entender que estas dos formas son, o sea, son de esclavitud y son muy desiguales y son injustas y todo, pero pues a la hora de escoger, yo escogería ser parcera, pues ya que pagaría solo una parte de mi trabajo, ¿sí? Una parte
de mi cosecha y no todo. En cambio, con ser un peón, yo trabajaría todo igual, pero me darían solo una parte a mí, una parte en dinero. Y pues la verdad no sabría cuál es mejor, pero pues a la hora de escoger, escogería ser aparte o escogería ser la dueña, pero eso no se puede. Entonces, continuemos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de estas formas de, digamos, de contrato? Son unas formas de ampliación de la desigualdad social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se daban mecanismos de explotación y acaparamiento de oportunidades, ¿sí? O sea, eran personas que trabajaban la tierra, que la cultivaban, que prepararon el terreno, que le dieron valor, pero ya en el momento en el que tuvo valor esa tierra, fue a caer en manos de otras personas, ¿sí? Y eso pues es una desigualdad social demasiado marcada y un mecanismo de explotación también, porque explotaron prácticamente a todos esos campesinos. Entonces los hacendados, que eran, digamos, los dueños de esas tierras, generaron un monopolio de la tierra y se apropiaron de ella y del trabajo de los trabajadores. Entonces, la condición que tenían los campesinos en ese momento era que no podían adquirir terrenos porque no tenían títulos ni tampoco dinero para crear esos documentos, no tenían recursos y tampoco tenían un conocimiento legal para poder defender sus derechos. Entonces, en ese momento, pues como estar en un escenario de vulnerabilidad los campesinos, empiezan a conformar, digamos, organizaciones. Y estas organizaciones están influenciadas bastante con los, las ideologías comunistas. Entonces, las primeras formas de organización son las ligas campesinas, ¿sí? Que las ligas campesinas estarían primero organizadas a cargo del Partido Socialista de los Trabajadores. Y digamos que este Partido Socialista de los Trabajadores sería el contacto que tendrían los campesinos con organizaciones urbanas, ¿sí? Y este contacto con organizaciones urbanas se daría también a raíz del desplazamiento. Muchos campesinos pues fueron desplazados por el hecho de que no tenían territorios y decidieron irse a las ciudades y allá conocieron también este tipo de organizaciones. Entonces el desplazamiento y otros factores darían a conocer el sindicalismo al campesinado. ¿Ustedes saben qué es sindicalismo? Alguien que me diga qué es sindicalismo. Y si no saben, por lo menos díganme no, profe, no sé, para saber que me están escuchando. Bueno, van dos personas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Cuéntenme, ¿saben o no saben qué es sindicalismo? Muy bien, Guillan, es un sistema de organización laboral o social por medio de un sindicato. Un sindicato sería una organización, un tipo de organización. Por ejemplo, el Instituto Técnico y Sistemas es un tipo de organización. Pero entonces, cuando hablamos de un sindicato, sería una organización dedicada a la defensa de los derechos laborales y sociales. ¿Sí? Entonces, busquemos en internet sindicalismo. Sistema, el sindicalismo, que busca el sindicalismo. Es el movimiento y el sistema que permite la representación de los obreros a través de una institución conocida como sindicato, organización que reúne a los trabajadores para la defensa de sus intereses.
El sindicalismo aspira a optimizar la situación de trabajadores en el mercado laboral. Entonces también es bien importante que el sindicalismo tiene una influencia pues directamente comunista y revolucionaria, ¿sí? Porque como podemos ver en la revolución industrial, una de los aportes que tuvo esta revolución industrial a, digamos, la organización obrera fue la creación de sindicatos y con esos sindicatos pudieron lograr derechos laborales, como por ejemplo el no trabajar más de 8 horas, el tener, digamos, pagos los domingos, el tener seguridad social, todo ese tipo de cosas fueron luchas que tuvieron que hacer miles de obreros de esta manera, haciendo huelgas, haciendo marchas, parando la economía para que porque obviamente los patronos no van a regalar los derechos porque se les dio la gana de ser buena gente, no, sino porque hubo una lucha popular que las gestó. ¿Sí? La mayoría de derechos humanos y derechos que existen se dieron pues, con luchas que ocasionaron hasta muerte. Entonces, como les explicaba, la primera forma de organización entonces fueron con ligas campesinas. Al principio se dan rebeliones esporádicas y desorganizadas, cosa que el hacendado aprovecha. Los campesinos empiezan a buscar mejores condiciones de vida y de trabajo dentro de las haciendas. Entonces, pues los hacendados y los grupos campesinos se dan cuenta pues de toda esa explotación y toda esa desigualdad que existe dentro de sus jornales y dentro de sus haciendas, entonces empiezan a crear rebeliones esporádicas, pero entonces como son rebeliones que no tienen, digamos, una dirección, que no tienen, digamos, un apoyo de un partido, un apoyo de masas, hay mucha más gente como, digamos, acá que miles de personas, fueron, digamos, aprovechadas por los hacendados, o sea, acabaron con esas rebeliones de una forma muy fácil porque eran esporádicas y desorganizadas. Entonces, los, los hacendados, digamos, al ver que estos campesinos estaban tratando de organizar, ellos también organizaron un brazo armado que luchara o que defendiera, digamos, los intereses de ese hacendado, ¿sí? O sea, cuidar el terreno que ellos tienen y también atacar a los campesinos que estuvieran, digamos, con esas ideas de rebelión. Y entonces ellos crearon una primera forma de organización, fue la Guardia de Cundinamarca. A ver, entonces, esa Guardia de Cundinamarca fue un grupo armado por parte de los hacendados, en la cual, ante la negativa de los hacendados a la rebelión de los campesinos, estos fueron expulsados de las haciendas y les prohíben la siembra de café. Entonces, estos grupos armados, como fue la Guardia de Cundinamarca, fue pues un brazo armado, fue armado por los hacendados y ellos digamos que obligaron a los campesinos que estaban rebelándose a salir de los terrenos de los hacendados y les prohibieron pues la siembra y el trabajo en esos territorios. Entonces en 1930 se inicia, se da inicio a la lucha campesina por legalizar las tierras que habitan. Como les expliqué, la mayoría de esas tierras, a pesar de que ellos la limpiaron, de que ellos la cultivaron y todo lo que hicieron, no tenían títulos de esas tierras. Entonces, en 1930 se inicia pues esa lucha por legalizar esas tierras, cuestionan los títulos de propiedad porque la mayoría de hacendados pues pueden obtener esos títulos de una forma muy fácil, a pesar de que ellos no fueron los que le dieron valor a esa tierra. ¿Sí? Entonces los campesinos empiezan a cuestionar pues el por qué
ellos pueden obtener títulos de una forma tan fácil y los campesinos no. Y también empiezan a luchar por mejorar las condiciones de su trabajo en 1930. Entonces, el Partido Comunista en ese momento le daría cohesión al movimiento campesino y le daría elementos para entender la forma de explotación y los mecanismos de dominación que favorecieron la organización campesina. Entonces, digamos que les daría explicación un poco más científica e ideológica frente al por qué sucede esta explotación. Entonces, primero, pues explicando qué es el sistema capitalista, cuáles son las formas, digamos, de actuar de este sistema, que este sistema pues está enfocado más que todo en la desigualdad social, en la explotación de unos sobre otros. Les daría a conocer, digamos, el hecho de, o la definición de proletariado, de plusvalía, y digamos de algunos conceptos que son bien importantes para poder entender esa desigualdad y esas luchas también. Entonces, a partir de esto, estas ligas campesinas y estos sindicatos agrarios empezarían a tomar muchísima fuerza en los territorios rurales. Pero entonces las autoridades locales ven este hecho como negativo, ya que pues las autoridades locales están más que todo con los hacendados, ¿sí? Entonces ven que los campesinos empiecen a organizar en ligas y sindicatos como algo negativo y tratan de reducir estas organizaciones mediante las fuerzas, mediante la fuerza. ¿Sí? Eso quiere decir con violencia, asesinando o también quitándole su trabajo, como explicamos ahorita. Entonces se empieza a dar como ese tipo de conflictos. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esto es una foto más actual, pero vemos aquí una marcha de campesinos que pues esto ha sido, digamos, algo milenario, ¿sí? Algo ya de bastantes años y que se tiene que seguir manteniendo porque es la única forma en la cual los campesinos y cualquier persona puede obtener derechos. Entonces, Gaitán fue también bien importante en este proceso, ya que pues en 1993 fundó el movimiento político Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, UNIR, para vincularse al Partido Liberal y planteó la reforma agraria. Entonces, esta UNIR fue una alternativa popular por fuera del bipartidismo, creada por Gaitán, tenía ideas socialistas o ideas de izquierda y por ello se unió al movimiento obrero. Proponen un gobierno social demócrata. Entonces también es bien importante la participación de Gaitán en esta reforma agraria y pues en esta lucha campesina. Por ello es que también lo querían tanto, porque él se acordó de los campesinos y trató también de organizarlos de alguna manera y planteó esa reforma agraria, que lo que buscaba la reforma agraria y lo que ha buscado siempre es la repartición equitativa de la tierra. Entonces, como les explicaba, en la zona de Sumapaz se desarrollan también este tipo de conflictos y se crean ligas conformadas por jornaleros, arrendatarios y colonos, luchan y estos luchan por el control de la tierra. Entonces, Jorge Luis Gaitán creó la Unión de Izquierda Revolucionaria de Colombia. Hay otros, digamos, otros representantes bien importantes como Erasmo Valencia, que él digamos que es más crea más, es un periódico, ¿sí? Un medio de comunicación, en el cual empiezan a hablar de la legislación en materia de tierras y movilización campesina. Entonces también, debido a todas estas ligas y sindicatos campesinos, empiezan a crear pequeños estados o colonias campesinas autónomas. Eso quiere decir que empiezan a organizarse entre ellos por fuera del Estado. ¿Sí? O sea, el Estado, digamos, ya no va a tener una relevancia importante, sino ellos van a crear, digamos, sus propios cabildos, sus propios territorios fuera de la legislación del Estado. Entonces esto va a ser bien conflictivo, pues porque el Estado obviamente va a buscar siempre tener el control, ¿sí? Y que ellos se empiecen a organizar y empiecen a crear formas de vida fuera del Estado, va a ser bien
conflictivo frente a ese tema. Entonces, en ese sentido, el Estado estimuló la estructura de propiedad bimodal, como ya la vimos en la parte de la tenencia de la tierra, es el latifundio y el minifundio. ¿Sí? El latifundio, como vimos, es grandes terrenos con un solo cultivo, y el minifundio es un pequeño terreno solamente para economía de subsistencia. ¿Sí? Entonces, al estimular la estructura bimodal de latifundios y minifundios, el Estado va a institucionalizar la desigualdad social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber algunas personas que van a ser dueñas de grandes latifundios y muchísimas otras personas que van a tener solo pequeños minifundios donde solamente van a poder subsistir. En cambio, con los latifundios queda producto para comercializar. Entonces, estas ligas campesinas que se van a empezar a organizar van a defender la tierra, van a crear pleitos legales y van a también a desarrollar invasiones a propiedad. ¿Sí? Invasiones, ya como les explicamos ahorita, de hacer limpiezas, entonces se toman el terreno, más que todo lo hacían en las noches, ¿sí? Y se tomaban el terreno, cortaban lo que existiera ahí, lo quemaban y volvían a crear siembras. Y de esta manera, digamos que se tomaban también las tierras que no eran de ellos, pero, o sea, sí eran de ellos originalmente, pero tenían títulos de grandes hacendados. Entonces, en 1940, el sistema de producción cafetera se iría transformando a medida del desarrollo económico y social del país. Se daría una integración del mercado mundial a la economía de Colombia, también se modernizarían las leyes y en 1946 se da el proceso de conservatización del país. Y cuando hablamos de la hegemonía conservadora, entonces aquí también se da esas luchas partidistas y se conforman las autodefensas campesinas. ¿Sí? ¿Por qué se van a llamar autodefensas campesinas? Porque son campesinos que debido a esa lucha bipartidista, por el hecho de ser liberales, los asesinaban. Y por el simple hecho de ser liberales, podían ser dos campesinos que vivían, que eran vecinos, uno era liberal, el otro conservador, pero por el hecho de uno ser liberal y el otro ser conservador, por más allá de que se hubieran tratado toda la vida y que hubieran sido compadres y todo, por el hecho de que tenían un ideal político distinto, ya los hacía enemigos y ya tenían que, digamos, luchar o mirar a ver quién moría. ¿Sí? Entonces aquí se habla de Juan de la Cruz Varela, en la zona de Sumapaz, que fue un hombre bastante importante en la organización campesina. Y entonces en este momento ya las organizaciones campesinas tomarían una nueva etapa, ya no serían simplemente ligas que luchan por la tierra y que defienden, digamos, sus derechos, sino que ya serían organizaciones de autodefensa. ¿Sí? Se convertirían ya en movimientos armados, ya no serían simplemente para defender sus derechos, sino también para defenderse de los conservadores. ¿Sí? Entonces ya la modalidad no sería simplemente liga y defensa, digamos, de sus derechos, sino la modalidad de autodefensa que implicaría que estos campesinos se armen. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el escudo del movimiento agrario del Alto Sumapaz, que dice tierra, libertad y justicia para los campesinos de Colombia. Aquí vemos a Juan de la Cruz Varela, un líder campesino del Sumapaz, que fue bastante importante. Aquí podemos evidenciar las zonas guerrilleras y el páramo de Sumapaz, pues Sumapaz hace parte de Bogotá, pero entonces es un territorio que va a lo largo, o sea, baja de Cundinamarca y llega a Tolima y Meta. Es una zona supremamente amplia, que es una zona de páramo, ¿sí? Y esta zona de páramo pertenece a Bogotá. Entonces, si nos damos cuenta, las zonas donde surgieron las primeras guerrillas fueron el sur del Tolima, el Meta, que sería aquí en la parte del Meta estarían las guerrillas liberales, y la zona del Tolima y el Caquetá estarían las guerrillas comunistas.
Como les expliqué, entonces estos movimientos campesinos ya no serían solo movimientos campesinos, sino movimientos de autodefensa y de defenderse ellos de la, digamos, de la incursión conservadora y después de convertirse en autodefensas, en algún momento se convirtieron en grupos guerrilleros armados. ¿Listo? Entonces, de esta misma manera, los conservadores se organizarían también, pero como les expliqué anteriormente, esta organización de los conservadores tendría financiación directa del Estado, porque el Estado en ese momento era conservador. ¿Sí? Y estos chulavitas y pájaros se llamaban así los grupos, digamos, armados por parte de los conservadores, eran grupos ilegales. ¿Sí? O sea, no eran policía ni era ejército, sino que eran grupos armados que pagaban, que le pagaba el Estado para que hiciera, digamos, todas sus fechorías, pero eran al margen de la ley, a pesar de que tenían financiación directa del Estado. Esa parte, ¿sí la entienden? ¿Sí entienden esa partecita? De que eran ejércitos por fuera de la ley, pero financiados por el Estado. ¿Sí entienden esa parte? Exacto, Guillermo, como mercenarios. Exacto, eran un tipo de mercenarios colombianos y de hecho la mayoría de esos grupos armados fueron, eh, o sea, los entrenaron mercenarios franceses, israelíes, judíos, ¿qué más? Creo que estadounidenses también. Sí, que digamos que los mercenarios en el mundo, la mayoría de ellos son estadounidenses, son franceses y son israelíes. Entonces, Estados Unidos, digamos que uno de los aportes también que hizo a la guerra fue entrenar a estos grupos. ¿Sí? Entonces, estos militantes del Partido Conservador convertidos en chulavitas y pájaros, los chulavitas estaban más que todo en la zona de Boyacá, ¿sí? Se llamaban chulavitas, esos grupos que digamos que en la actualidad se podría decir que estos grupos son el origen de los grupos paramilitares. ¿Sí? Entonces, estas luchas se extenderían hacia otros territorios y se crearían movimientos agrícolas por todo el país. O sea que estas luchas campesinas no solamente quedarían, digamos, en estos territorios, sino que se ampliarían en todo el país, porque en todo el país existía ese conflicto de la tierra. ¿Sí? Que el conflicto de la tierra, como les digo, es el origen del conflicto armado en Colombia. Entonces, en 1948, el 9 de abril, se da una persecución a liberales y comunistas. Los campesinos que anteriormente estaban organizados se volvieron a organizar. Bueno, entonces, como les contaba, digamos aquí en la línea de 58. Entonces, en 1948, pues se empiezan a organizar estos grupos entre liberales y comunistas. Entonces, el líder de la guerrilla liberal se llamaba Guadalupe Salcedo, es este hombre. Guadalupe Salcedo era el líder de la guerrilla liberal que se manejaba más que todo en la zona del Meta. Y de este lado está Manuel Marulanda Vélez, que sería, digamos, el líder de la guerrilla comunista, que después se conformaría en las FARC. Y ellos estarían más que todo en la parte del sur del Tolima y en el Caquetá. ¿Sí? Acá vemos a Manuel Marulanda. Si nos damos cuenta, los dos eran campesinos,
que de alguna u otra manera por culpa de la violencia tuvieron que tomar las armas, era o la muerte o la defensa. Entonces también es como ver también esa parte de la guerra, o sea, no simplemente la guerra o las FARC y fueron grupos que por siempre fueron narcotraficantes y ese tipo de cosas, no, sino que la guerrilla de la FARC y otro tipo de guerrillas se dieron por unas causas que son sociales y por un conflicto que aún persiste, ¿sí? Que aún existe ese conflicto de la propiedad de la tierra, aún existe esa desigualdad, aún existe esa explotación del campesinado y del mismo obrero, y que ellos tenían unos ideales, digamos, por decirlo así, bastante importantes que dieron origen a grupos guerrilleros y digamos, al grupo guerrillero más antiguo del mundo, que es las FARC. Bueno, que en este momento ya se acabó, que ahorita es solo un partido político, pero también es ver su origen y es ver que no simplemente son grupos que les dio por tomar las armas y por ser violentos, sino porque existieron unas causas reales. ¿Listo? Entonces, entonces estos desplazamientos que se empezaron a dar pues entre los chulavitas y pájaros como tenían una financiación directa del Estado, pues tenían mejores armas, tenían mejores estrategias y esto hizo que muchos campesinos fueran desplazados, también se dio una venganza, una represión entre ellos mismos. La acción que hacían los chulavitas era supuestamente azular el país. Como ya sabemos, el color azul es el color del conservador, del partido conservador. Entonces ellos lo que buscaban era azular o limpiar el país de los conservadores, entonces, de los liberales, y eso lo hacían pues a través de asesinatos, se tomaban pueblos y mataban a todos los liberales que existían, mataban a las mujeres, violaban, hacían muchas cosas, hacían, de hecho, en el libro que les estaba explicando de en los años del tropel, muestran y cuentan que habían cortos, y si ustedes hablan con sus abuelos y todo eso, les va a hablar de cómo fue esa violencia en ese momento de la historia de Colombia, que fue bastante fuerte. Había un corte, por ejemplo, que se llamaba el corte corbata, que el corte corbata era que le cortaban el cuello a la persona y le sacaban la lengua por ese corte, ¿sí? Dejaban, digamos, cuerpos en medio de plazas públicas, asesinaban a la gente al frente de muchas otras personas como una forma no solamente de que mataron a un liberal, sino para que la gente tuviera miedo de ser liberal y tuviera miedo también de expresarse y de tener, digamos, unas ideas políticas distintas, ¿sí? Entonces, no solamente era una violencia, digamos, eh, física, sino era también una violencia psicológica y estructural, ¿sí? En la que miraban quién tenía más poder frente debido a ese tipo de violencia, ¿sí? Y bastante fuerte y bastante pesado pues para la gente que tuvo que vivir esas cosas. ¿Listo? Entonces, volviendo otra vez a los partidos, al Partido Comunista, en el municipio de Chaparral, Tolima, surgen las autodefensas como respuesta a la represión y como organización política impulsada por el partido. Entonces, como explicaba, en la parte del Meta tuvieron más influencia liberal, ¿sí? Entonces Guadalupe Salcedo tenía, digamos, un apoyo por parte del Partido Liberal, pero entonces en la parte del Meta tuvieron más influencia del Partido Comunista, ¿sí? Entonces este Partido Comunista le daría a los campesinos ideología, estrategia política, estrategia y táctica militar. Entonces en ese momento digamos que decían que las acciones armadas no eran tan importantes en ese momento, sino que lo importante era la organización de la resistencia. O sea, que empezaran a conformar grupos campesinos que resistieran, digamos, a esa lucha conservadora.
Entonces, digamos que el Partido Comunista le dio bases de disciplina, de táctica, de estrategia y de contenido político a estas organizaciones, cosa que no tuvieron los liberales. Sí, los liberales simplemente se organizaron porque eran liberales, pero no les dieron, digamos, esas tácticas, esa disciplina, ese contenido político que era supremamente importante. Y por eso se dice que en algún momento el Partido Liberal los dejó de apoyar y en el momento en el que los dejaron de apoyar simplemente se volvieron en bandoleros. ¿Sí? Entonces ya no eran, digamos, una guerrilla, sino simples bandoleros que tenían armas y que estaban creando caos. Pero pues en realidad fue porque el Partido Liberal los dejó, los abandonó y los dejó solos en su lucha. ¿Sí? Y eso lo hizo también por unos intereses políticos, porque obviamente el Partido Liberal no quería perder su poder dentro del gobierno, porque también habían muchos liberales que aún estaban dentro del gobierno y tenían, digamos, un poder que no querían perder por el hecho de que un grupo se armó y tenía, digamos, un título como liberal. Entonces, estas autodefensas fueron organizaciones campesinas, partido político y militar que responde la violencia del enemigo. Entonces, esta etapa en la que se convierten en autodefensas, cuando se convierten entonces en autodefensas, es la etapa de formación. Entonces, antes de ser guerrillas son autodefensas y en esas autodefensas empiezan pues a formarse los campesinos para la lucha, entonces empiezan a politizarse, a organizarse, a convencerse de la necesidad de una lucha armada, pues como les decía, esa violencia bipartidista. Imágenes de la corbata. Ah, miren, por ejemplo, acá hay imágenes de Botero. Botero tiene bastantes imágenes bien interesantes de ese momento. Él retrató bastante cómo fue ese momento. Si nos damos cuenta, era un momento en el que asesinaron a miles de personas por el simple hecho de ser liberales. ¿Sí? No les, o sea, hasta los mismos compadres mataban a sus amigos por el hecho de pensar distinto. Sí, se dio como ese auge de el poder debido a las armas. El Potero, digamos que tiene bastantes pinturas frente a ese tema y son muy, o sea, se pueden ver bastante como lo que él quería transmitir, ¿sí? Esta creo que es la muerte de Pablo Escobar, pero eso más adelante. En los años 80, la violencia. O sea, prácticamente el país estuvo enmarcado en una violencia que significó la muerte de miles de personas. ¿Sí? El asesinato por el simple hecho de tener una idea diferente. Entonces, pues viendo este panorama tan duro y tan fuerte para el país, pues los campesinos dijeron, no vamos a esperar a que nos llegue nuestro momento, sino que vamos a organizarnos y vamos a defenderlo. ¿Sí? Ese fue uno de los orígenes reales pues, de las FARC y de todos los grupos guerrilleros actuales. ¿Listo? Entonces, como les digo, en esa etapa de autodefensas campesinas fue la etapa en la que los campesinos empezaron pues, a educarse para esa lucha y
ya se dio la conformación de la guerrilla comunista en el sur del Tolima, como les explicaba, el sur del Tolima. La guerrilla, entonces esta guerrilla ya tiene, digamos, una táctica distinta a la autodefensa. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de autodefensa, pues simplemente es defenderse a sí mismos del ataque del opresor, ¿sí? Entonces digamos, del ataque de los conservadores. Pero cuando ya se habla de una guerrilla, ¿sí? Ya no se va a atacar, ya no se va a responder a esos ataques, sino de una forma. ¿Cómo? Entonces, cuando responden a los ataques, responden a las agresiones de forma activa y estratégicamente. O sea, ya no simplemente van a esperar a que lleguen los conservadores a su pueblo y defenderse, digamos, de los ataques de ellos, sino que los liberales y estos grupos guerrilleros buscan también atacar, ¿sí? Pero de una forma estratégica y activa. Entonces ya en los años 50 se da ese incremento de la violencia, muchos movimientos pasaron de la autodefensa a la guerrilla, ¿sí? Entonces ese hecho de que se vuelvan, digamos, grupos guerrilleros hace que ya no puedan, digamos, vivir en sus territorios normalmente, ¿sí? Sino que tienen que dejar el campo y tomar las armas. Entonces ahí es cuando ya se empieza a hablar de una guerrilla. Entonces, primero están las guerrillas comunistas que sobresalen por su táctica y estrategia de los grupos liberales, ya que tienen más conciencia y más organización. Entonces, en el momento de la presidencia de Laureano Gómez, aquí en 1950, los grupos guerrilleros comunistas, liderado por Manuel Marulanda y por otros líderes importantes, tuvieron contacto con la guerrilla liberal. ¿Sí? O sea, en algún momento estas dos guerrillas buscaron unificarse y crear un movimiento armado, digamos, mayor, más amplio. Entonces, también dentro de los dirigentes de la guerrilla comunista está Isauro Llosa, que era un dirigente comunista en Chaparral. Las guerrillas liberales eran conformadas por la reacción liberal, era una alternativa democrática, muchos campesinos en sus filas defensores de los de, a, muchos campesinos en sus filas buscaban defenderse de los conservadores a pesar de la carencia de experiencia, o sea, simplemente tenían la necesidad de defenderse, pero no tenían, digamos, la táctica y la estrategia que podrían utilizar para ese fin. Entonces, como les estaba explicando, en los llanos orientales el líder principal era Guadalupe Salcedo y en el sur del Tolima estaba Gerardo Loaiza García y después estaría pues Manuel, estaría Jacobo Arenas, otros líderes que serían, digamos, los principales ya en el momento de las FARC. La dirección liberal no tenía claras las intenciones de la guerrilla. Entonces, lo primero que hace el Partido Liberal, pues como les expliqué, era pues defender y apoyar este movimiento armado y por eso, digamos, suministraron armas, pero no dieron una orientación estratégica ni táctica militar a sus combatientes. ¿Sí? Simplemente les dieron armas como tomen estas armas y miren a ver qué hacen, pero no los instruyeron, digamos, cómo debían usar esas armas, qué tácticas podían utilizar, cómo podían defenderse, cómo podían atacar, no lo hicieron. ¿Sí? Entonces, entonces se da una unión en el gobierno de liberal y conservador. Ah, no, no. Una unión en las guerrillas, o sea, se buscaba en ese momento crear una unidad entre estas dos guerrillas más que ideológica, era de estrategia militar, ¿sí? Pues porque en la ideología pues no estaban de acuerdo, unos eran liberales y los otros eran conservadores, y muchas veces estos liberales decían que que los comunistas eran malos, y
O sea, era como un ataque entre ellos dos. Pero entonces, debido pues a estas luchas y a estas guerras tan fuertes, buscaron de alguna manera unificarse, no tanto por lo ideológico, sino por lo estratégico. ¿Sí? Pero entonces existieron muchas dificultades, muchas diferencias ideológicas de fines y de métodos. Y como expliqué, entonces los liberales no tenían una táctica y una estrategia, digamos, muy marcada y desarrollada, a diferencia de los comunistas que sí eran disciplinados y tenían, digamos, un método, tenían, digamos, más claro el fin de la lucha. En cambio, los liberales simplemente pensaban en la ganancia de que iban a obtener debido a esa lucha, ¿sí? A esa situación. Entonces la influencia liberal era mayor en el territorio, por lo que molestaba un poco el incremento ideológico del núcleo comunista. Los liberales no tenían un compromiso real, un control local, no habían acciones de resistencia, solamente buscaban la obtención de ganancias económicas. Entonces también uno de los conflictos que tuvieron entre estos dos, entre la guerrilla liberal y la guerrilla comunista, era que los liberales pues no podían, digamos, adaptarse tan fácilmente a esa vida disciplinada que tenían los comunistas y también tuvieron, digamos, distintos conflictos. En cambio, pues los comunistas tenían unos fines más amplios frente a la guerra. Ellos decían que esta lucha era una lucha colectiva y de esta manera las ganancias iban a ser colectivas. En cambio, a los liberales no les gustó. Los liberales pensaban que era una ganancia más individual y una lucha, a pesar de que era una lucha colectiva, eran ganancias individuales. En cambio, los comunistas, pues de acuerdo a su ideología, querían socializarlo todo. Entonces, en la zona del Sumapaz, muy cerca a Bogotá, se da una franja territorial de autodefensas campesinas, como ya le expliqué, liderado por Juan de la Cruz Varela. Entonces, frente al gobierno en ese momento, se empieza a dar una campaña anticomunista y también esta campaña anticomunista llegaría a la población, la cual se pues haría dividir a la guerrilla y buscaba quitarle influencia sobre la población. Y como les expliqué, en ese mismo momento, en 1950 ya se había dado esa revolución cubana, entonces la influencia comunista en el país era mucho mayor, ¿sí? Pues porque la revolución cubana triunfó la revolución y pues era una forma también de ver de que la lucha política y la lucha militar se podía dar en América Latina. Entonces, en ese momento, pues debido a todos esos conflictos ideológicos de táctica y estrategia entre la guerrilla liberal y la guerrilla comunista, se da una división del campesinado, ¿sí? Se haría una división entre estos dos y se generaría una destrucción del destacamento de Davis, que digamos el destacamento de Davis era donde se daban estas reuniones entre estos dos y decidieron prácticamente romper la organización y romper la idea de unificarse. Entonces el Partido Comunista busca o tratan de marchar para otro lado para evitar el hostigamiento de los liberales, porque ya los liberales ya no estaban tanto luchando contra los conservadores, sino que ya se estaban dando entre ellos dos, y entre los comunistas y entre los liberales, a pesar de que tenían, digamos, unos fines prácticamente iguales, que era luchar contra los conservadores y luchar por una igualdad de tierra. Entonces, ahí en ese momento en el que se da esa separación entre los combatientes liberales y los comunistas, hubo combatientes liberales que se iban a unir a esa lucha comunista. ¿Sí? Y ya en ese momento en el que se unifica
digamos, ideológicamente a algunas personas que antes eran liberales, pero se convierten en comunistas debido a estos conflictos. Está entonces ahí sí está Manuel Marulanda Vélez, Fermín Charrín, Jacobo Prías Alape, El Charro Negro y Ciro Trujillo, Ciro Castaño, que serían los fundadores de las FARC. Entonces, los fundadores de las FARC al inicio eran liberales que luchaban, digamos, en las filas de las guerrillas liberales, pero debido a ese conflicto que se dio entre los comunistas y los liberales, decidieron irse al partido y a las guerrillas comunistas porque vieron que eran más organizadas, que tenían más táctica, que tenían más ideología. Entonces, y esas personas que se fueron a esa guerrilla comunista, pues le darían un giro total a ella años después, conformándose ya en no guerrilla no más comunista, sino en un movimiento armado que sería las FARC. Entonces también se da como una diferencia entre ellos dos, que serían los comunes, y los comunes serían denominadas las personas que hacen parte de las guerrillas comunistas, y los limpios serían las personas que hacen parte de las guerrillas liberales. Entonces, como les expliqué, los comunes, que eran las guerrillas comunistas, generarían una táctica de estrategia que sería destacamiento móvil. Vamos a mirar qué es destacamiento móvil. Bueno, el destacamiento móvil debe ser una forma, miren acá dice, destacamiento móvil. Móvil pues es del movimiento, ¿no? Entonces deben ser grupos que se están moviendo todo el tiempo. Entonces, también, como yo les estaba explicando, habían unas zonas pues donde se generaron, digamos, una autonomía por parte de los campesinos, pero tuvieron que ser desplazados. Y estas zonas, digamos, de autonomía eran zonas de resistencia al modelo político impuesto por el Estado. Estas zonas de autonomía entonces serían llamadas por el Estado repúblicas independientes. ¿Sí? Y esta forma de mencionar estos territorios era una forma despectiva y como una forma de decir que estaban en rebelión, ¿sí? Repúblicas independientes. Entonces, estas repúblicas independientes serían Río Chiquito en el Cauca, el Sumapaz y en el Davis. Entonces, digamos que paralelo a esto, eh, se dio ese golpe de Estado con el general Gustavo Rojas Pinilla, el cual asumiría el poder. Gustavo Rojas Pinilla, nacido en Tunja el 12 de marzo de 1900 y fallecido en Melgar el 17 de enero de 1975, fue un militar, ingeniero civil y político colombiano que tras su golpe de Estado el titular Laureano Gómez ocupó la presidencia de Colombia del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. Entonces, la armonía entre el gobierno y los dirigentes civiles se rompe cuando en un incidente en la Universidad Nacional varios estudiantes conmemorarían la muerte de un estudiante llamado Gonzalo Bravo Páez. Ocurría 25 años atrás, pero todo culminó con la muerte de un estudiante, Uriel Gutiérrez, el 8 de junio de 1954, y al día siguiente, 9 de junio, los universitarios marcharon hacia el centro para protestar por el asesinato de su compañero, pero fueron avaliados por el Batallón Colombia, veteranos de la Guerra de Corea, con un saldo de 12 muertos. Aunque el gobierno argumentó que tal acción la había cometido el comunismo y la oposición laureanista, Rojas decide asumir la dictadura militar. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos como también dentro de las ciudades habían conflictos y habían luchas también debido a toda esa violencia que existía. Y entonces, en medio de esa dictadura, por parte de Rojas Pinilla, se da la muerte de estudiantes de la Universidad Nacional que estaban, digamos, protestando por diferentes, digamos, fines, pero entonces el hecho es que mataron a 12 estudiantes y aparte mataron a otros 3. ¿Sí?
No, aquí lo que estaban haciendo era conmemorar la muerte de Gonzalo Bravo Páez, que ocurrió 25 años atrás, pero entonces en esa conmemoración murieron Uriel Gutiérrez y otros 12 más estudiantes. Y esos días, el 8 y 9 de junio, son muy importantes, digamos, en la lucha del movimiento estudiantil, como vimos aquí en la línea del tiempo. El movimiento estudiantil inicia en 1960, digamos, su acogida y su auge, que también está muy relacionada y digamos que también tomaría mucha fuerza este movimiento estudiantil en la conformación de grupos de guerrillas, en la guerra de guerrillas, porque muchos estudiantes se irían a las filas de las guerrillas. Entonces ese 8 y 9 de junio son muy importantes porque es el día, los días del estudiante caído. Entonces a veces sucede que hay tropeles y hay movilizaciones esos días en las universidades públicas, pues es conmemorando este hecho, ¿sí? El asesinato de estudiantes por el simple hecho de conmemorar pues la muerte de uno que ya había sido asesinado. Entonces, uno de los aportes bien importantes de Rojas Pinilla, a pesar de que sucedió todo esto, fue que él logró un proceso de paz, pero entonces este proceso de paz lo hizo más que todo fue con los grupos liberales, ¿sí? O sea, Guadalupe Salcedo decidió pues dejar las armas también debido pues la ausencia del grupo liberal, ¿sí? El Partido Liberal en su lucha, ¿sí? Que los dejaron pues prácticamente solos, entonces él decidió dejar las armas y desarrollar el primer proceso de paz en el país. Aquí vemos una imagen de ese 8 de abril, ese 8 y 9 de junio, el día que mataron a los estudiantes. Esto es aquí, allá en el centro de Bogotá. Si nos damos cuenta, pues muchísimos militares y acá muchas personas no se sabe si ya están muertas o si se están. Pero entonces sí, fue un momento bastante álgido y problemático por el hecho de que fueron asesinados estudiantes que simplemente estaban protestando, ¿sí? Y el hecho de protestar no significa que lo puedan asesinar a uno. Entonces, este proceso de paz con Guadalupe Salcedo, digamos que fue bien importante porque se acabó la guerrilla liberal, ¿sí? Pero, y también crearon, digamos, amnistías, que la amnistía era, digamos, que le reducían la pena a estos guerrilleros, pero entonces lo conflictivo de este proceso de paz y lo que ha pasado, digamos, a lo largo de la historia de Colombia, es que los guerrilleros que deciden, digamos, dejar las armas y desarrollar estos procesos de paz son asesinados, ¿sí? Entonces, Guadalupe Salcedo, un tiempo después, creo que un mes después de haber dejado las armas, fue asesinado, ¿sí? Entonces, este hecho de que lo hayan asesinado a él después de haber dejado las armas, demuestra que el Estado no cumple su palabra, ¿sí? Y que, digamos, no tiene una palabra real para decirle a los guerrilleros y darles unas garantías, por lo menos en la vida de ellos, ¿sí? Ese también ha sido un conflicto y por el cual muchas de las guerrillas han decidido o sea, no dejar las armas, sino continuar en sus luchas armadas, porque el gobierno, la mayoría de veces, y casi siempre ha sucedido, matan a las personas que fueron parte de ese proceso. Entonces, la credibilidad del Estado es prácticamente nula en ese sentido. Entonces, ya frente al Frente Nacional, el Frente Nacional fue una coalición política y electoral entre liberales y conservadores vigente en Colombia de 1958 a 1974. El poder político se turnaba por periodos de gobierno entre los partidos tradicionales. Entonces, en el Frente Nacional ya como que le quitan el poder a Rojas Pinilla, ¿sí? Y en este momento del Frente Nacional se van a empezar a repartir el poder entre conservadores y liberales, o sea, un periodo
los conservadores y un periodo los liberales, y esta era como una forma también de acabar con esa guerra y esa violencia en Colombia. Entonces los presidentes del Frente Nacional fueron en el liberal Alberto Lleras Camargo, conservador Guillermo León Valencia, liberal Carlos Lleras Restrepo y conservador Misael Pastrana Borrell. Y pues entre el Frente Nacional los antecedentes son la violencia bipartidista, la dictadura de Rojas, el pacto de Sitten y de Benidorm y el golpe de Estado. Sus principios fueron alteridad y paridad. Sus consecuencias. Frente a los gobiernos liberales y conservadores, pues ya mencionamos los presidentes, se desarrollaron diferentes resistencias políticas como el MRL, la ANAPO, el Frente Unido y la Resistencia Civil. Y entre las guerrillas estaba el MODEC, la FAL, la FARC, el ELN y el M-19, o sea que debido a toda esa época de violencia fue que se gestaron todas las guerrillas, digamos, pues digamos a que hacen falta algunas, pero la mayoría de guerrillas que tuvieron, digamos, una influencia bien importante en el país se dieron debido pues a toda esta violencia bipartidista y que hasta el momento aún persisten algunas, como puede ser el ELN aún está en lucha. ¿Sí? Entonces es ver cómo estas guerrillas campesinas, ¿sí? O sea, por un problema de tierras y por un problema de violencia tuvieron que pelear con sus compadres, tuvieron que dejar sus tierras, vieron morir sus familias. Muchas cosas sucedieron por el simple hecho de que unos no querían dejar el poder y que otros tenían unos intereses económicos y políticos entre sus tierras. Entonces, me gustaría saber ustedes qué piensan frente a esto. ¿Qué piensan ustedes frente al origen de estas guerrillas? ¿O qué imagen tenían ustedes antes de, pues, de conocer esta historia? ¿Qué nos muestran los medios de comunicación? Cuéntenme, por favor. Eh, Más o menos, o sea, digamos que la razón real de la guerra y de la violencia es la propiedad de la tierra. ¿Sí? Esa propiedad de la tierra ha generado las luchas, digamos, agrarias que, digamos, se desembocaron después en las guerras de guerrilla. Pero entonces también son realmente dos causantes. Primero, la propiedad de la tierra y como tú dices, también el poder y la violencia bipartidista, ¿sí? La violencia entre conservadores y liberales, el hecho de que solamente podían existir dos partidos políticos y que uno de esos partidos cuando estaba en el poder era el que mandaba y digamos, asesinaban y perseguían al resto de personas que eran del otro bando, generaron también ese conflicto. Ajá, exacto, Caroline. Digamos que eso es bien importante porque, y ha pasado bastante, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante. En la otra clase vamos a ver un poco más esto, de cómo el Estado siempre engaña a los grupos guerrilleros, ¿sí? Y por ese hecho de que los engañe, ellos también no dejan las armas, sino buscan otras formas
de hacer política y otras formas de cumplir sus sueños, pues de una Colombia mejor, porque siempre han sido engañados, ¿sí? Siempre los terminan asesinando. Entonces el primer hecho de estos fue con Guadalupe Salcedo, que a él lo mataron un mes después de haber entregado las armas, ¿sí? Y eso significa que el Estado no puede ni siquiera garantizarle la vida a los guerrilleros. O lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con el proceso de paz con las FARC, la mayoría de guerrilleros que hicieron parte de este proceso, muchos ya van como 300 en este tiempo, no sé cuántos, han sido asesinados. ¿Sí? Y también es bueno entender que esta guerra no solamente es causada por las guerrillas, sino que también existen grupos armados ilegales que están financiados por el Estado, como en ese momento eran pájaros y chulavitas, que en la actualidad son grupos paramilitares. ¿Sí? Que los grupos paramilitares, como yo les comentaba, son los que hacen el trabajo sucio del gobierno y los que hacen limpieza social y etcétera. Entonces, dejamos hasta aquí, nos vemos entonces a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana voy a sacar unas preguntas para que las respondan y los que las respondan van a tener nota de participación. Ya en este momento lo tiene Carol, pero vamos a ver quién más se anima a participar y ya tenés su notica. ¿Listo? Entonces nos vemos más rato, muchachos. Ya van a anotar a Carol como participante. Y a las 11 nos encontramos de nuevo. Chao, muchachos.